Bueno, la idea es que no se suspendan las legislativas del pueblo. Por eso Arturo, aunque anda desvelado, yo llegué a las 10 de la mañana y le dije, entonces hay que hacerla, Arturo. No, él vino a presentar examen porque vamos a hacer una maestría en Derecho con la UNAM. Y entonces algunos diputados tuvieron que presentar dos exámenes ahora. Exámenes de conocimiento y un examen de traducción, inglés, para poder ser aceptados. ¿Cuántos fueron los que se inscribieron? Como 8 diputados, pero es una maestría formal de la UNAM, pero también la personal que se inscribió en esta maestría, personal y trabajadores de la Cámara de Diputados, les deseo suerte. Es un convenio que tenemos con la UNAM para arrancar en agosto la maestría en Derecho Constitucional en la UNAM, en Derecho. Bueno, el balance yo se los había comentado. Fue una etapa muy productiva. Yo no recuerdo, a pesar de que he sido muchas ocasiones legislador, un periodo extraordinario tan intenso, en donde desahogamos 17 materias del 23 al 2, 100 horas aproximadas, menos de 100 horas, pero 100 horas aproximadas de debate, en 7 sesiones, en donde se modificaron más de 20 ordenamientos jurídicos secundarios y se crearon nuevas leyes, 3 nuevas leyes. Para nosotros fue una etapa, un periodo muy importante, en donde revisamos seguridad pública, 2 leyes, la de investigación e inteligencia y el sistema de seguridad pública, la Guardia Nacional, que modificó 8 ordenamientos jurídicos, competencia económica, desaparición de personas, telecomunicación y radiodifusión. También revisamos materias ecológicas, medioambientalistas y dejamos pendiente para el periodo ordinario 2 materias claves que son de suma importancia. Las reformas al Poder Judicial en materia secundaria, que son 4. Nos falta Código de Procedimientos Penales, Ley de Delincuencia Organizada, Ley de Amparo y Ley de lo Contencioso Administrativo. Y un tema que en lo personal a mí me preocupa bastante, lo de salud. Vapeadores. ¿Sabían ustedes que en México, solo en México, 1 millón de jóvenes usa vapeadores, a pesar del daño que les causa a la salud por la falta de información, clandestinamente, a pesar de que está prohibido constitucionalmente, están consumiendo estos cigarros electrónicos o vapeadores. 1 millón de jóvenes
aproximadamente con daños severos e irreversibles a la salud. Pero aprovechamos para que el Ejecutivo, en este caso la Presidenta de la República, pudiera incorporar otras materias como COFEPRIS o licitaciones de medicamentos y otras materias que seguramente se van a incorporar a la iniciativa que estaba proyectada enviarnos dentro del periodo extraordinario. Estas 5 materias, junto con la reforma electoral, serán la prioridad en el periodo ordinario de sesiones del 1 de septiembre. La reforma electoral no tiene un proyecto, no hay una iniciativa, no hay un borrador. Vamos a arrancar de cero con las propuestas que la Presidenta ya ha lanzado públicamente, que son financiamiento público a partidos y a órganos electorales, la revisión de los plurinominales, la revisión de las fórmulas de asignación de estos diputados por la vía plurinominal y otras materias que seguramente dentro de la materia electoral vamos a revisar. Entonces, nuestras prioridades para el periodo ordinario dentro de 50 días, 56 días es leyes secundarias en materia judicial que son indispensables porque el 1 de septiembre entran los nuevos juzgadores, salud, que es clave para nosotros, y reforma electoral. Y obviamente septiembre va a ser muy movido. Todo el periodo segundo, de septiembre a diciembre, va a ser pesado, por eso nos estamos preparando y por eso les he pedido a los diputados federales regresen a su distrito, a los pluris regresen a su circunscripción, para ir preparándonos en la revisión de las normas secundarias que vamos a aprobar, si la Asamblea lo decide así, en estos meses que integra el periodo de sesiones ordinarios. Eso es lo que queríamos comentar y no dejar de tener este ejercicio de la legislativa del pueblo con la población, con la gente, para que conozca lo que hemos hecho, cómo lo hemos hecho, lo que estamos aprobando y por qué razones lo estamos haciendo. Ahora sí, si tienen alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Muchas gracias al coordinador. Le cedemos el uso de la voz a Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Vino a diputados. Preguntarte, Ricardo, estas leyes que ya aprobaron, el de inmediato, ¿qué los podremos ver que ya están funcionando? ¿Y cuáles esperarían, no sé, 2 años o 3 años para que diéramos los resultados? Por ejemplo, en materia de la área de dinero, ¿qué van a hacer ustedes para que se apliquen y vean innovados posteriormente de que Estados Unidos hace un trabajo donde denuncian a bancos que están lavando dinero y que la UIF pues dice que se investiga, pero hay algunos reportes que señalan que Pablo Gómez ya sabía de este deporte de donde se involucraba Alfonso Lona, uno de los principales asesores del presidente López Obrador, y lo quitó. Tendrían que pedir su destitución por esta omisión que hizo de informar, porque se quedó muy paliadito. Sí. Entonces, en materia de lavado de dinero. Primero, de las materias que de inmediato van a aplicarse, son las que sean publicadas en el Diario Oficial de la Federación, que tendrán aplicación y vigencia inmediata.
y estoy seguro que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, va a enviar con rapidez las reformas aprobadas en materia de seguridad pública y también las reformas en materia de Guardia Nacional. Es decir, le dará prioridad a la seguridad pública. Guardia Nacional, seguridad pública, investigación e inteligencia, y con ello también lavado de dinero y desapariciones forzadas. Todas las que envíe la presidenta en los próximos días serán las que entren en vigencia de inmediato. La presidenta de la República, dado que es la titular de Poder Ejecutivo, jefa de Estado, ha dicho que ella no tiene pruebas, que la Secretaría de Hacienda, que la Unidad de Inteligencia Financiera, que depende de Hacienda y pertenece a un organismo denominado GAFI, a nivel internacional, no tiene ninguna prueba de las 3 instituciones señaladas por Estados Unidos como presuntas lavadoras de dinero proveniente de actividades ilícitas. No hay pruebas y yo no puedo condenar a nadie sin pruebas. Por eso es que está el gobierno mexicano en espera de las pruebas y por eso las instituciones señaladas están funcionando en sus actividades bursátiles o en sus actividades cotidianas de banca y crédito, de acuerdo con la ley. No hay, pues, en este momento, salvo la intervención temporal para resguardar y para proteger los dineros de los ahorradores, ninguna acción jurídica penal o de revocación de la concesión de estas instituciones. En cuanto se refiere a la ley de búsqueda de personas, aquí afuera hay un grupo de familiares que están buscando unos a sus hermanos, otros a sus hijos. Dice que tienen 3 meses que hicieron una solicitud, pidieron, voy a decir, audiencia con los diputados, con coordinadores, y es la fecha que no les han resuelto. No lo sabía, pero lo va a revisar inmediatamente. No lo sabía, seguramente en la Comisión de Justicia o la Comisión de Gobernación, pero lo vamos a revisar. Y si solicitan pronto una entrevista contigo, ¿los recibirías? Porque están allá afuera. Vamos a ver. Bueno, y en materia de salud, dices de los vapeadores que 1 millón de jóvenes, pero el alcohol y las drogas como el fentanilo, las anfetaminas, pues no solamente es 1 millón, son miles de personas de jóvenes que están ya, vapeando. Ajá. ¿Esos qué? También hay medidas de prevención. La presidenta Claudia Sheinbaum inició una campaña muy fuerte de carácter informativo sobre el daño que causa el fentanilo, por la vía cultural, por la vía educativa, pero también por la vía penal y de persecución de delitos. Se está actuando como nunca en el gobierno, con las instituciones que se dedican a tal efecto, están procediendo a incautar materia prima para producir este tipo de drogas, está desmantelando laboratorios y está desmantelando y deteniendo a personas dedicadas presuntamente a esta actividad ilícita. El gobierno, a través de sus órganos competentes, está actuando de manera eficaz. ¿Y la rehabilitación de estos jóvenes en dónde queda? Porque También hay de estos días que desmantelaron también el CONADIC, que era el que se encargaba de... no, la ley establece la manera de cómo a través de las instituciones de salud se puede rehabilitar a todos los jóvenes que así lo deseen de manera voluntaria. Bueno, y finalmente, en materia electoral, van a darle prioridad a la desaparición de los plurinominales.
Esto puede interpretarse como que le están cerrando la puerta ahora a los partidos minoritarios, cuando muchos de ustedes, muchos, llegaron mediante esa vía a ocupar un cargo en el Senado, aquí en la Cámara de Diputados, y ahora pareciera que no les gusta esa figura. ¿Qué van a hacer? ¿Los van a reducir a los 200 o van a todavía analizar No, qué va a pasar con ella? no lo sabemos. Es un tema que se va a discutir. No hay ninguna definición sobre eso y hasta en tanto no se presente el proyecto, la iniciativa, discutiremos sobre cosas certeras. Es una enunciación simplemente de temas que debe de contener la reforma electoral próxima. Y cuando dices reasignaciones, ya sea de curules o de escaños, ¿te refieres a que en la ley va a aparecer de que un partido no les puede pasar a otro para que hagan mayoría como sucedió apenas? No, no, vamos a esperar. Son solo enunciación de temas. Pero hasta en tanto se tenga el proyecto, repito, empezaremos la discusión formal. Muchas gracias. Por cierto, tú debes de tener muy buenas influencias con los de comunicación o con la gente de Arturo porque siempre arrancas tú. Eh, Está bien porque además sí eres persistente, persistente, persistente. Porque eres constante y la constancia tiene su premio. Muchas gracias. Continuamos con Fernando Camacho de La Pernada. Fernando. Buenas tardes, diputado. Yo le quería preguntar en primer lugar a propósito de la celebración de su compañero Pedro Aces. Esta celebración en un hotel que podríamos considerar un hotel lujoso, ¿no se contradice de alguna manera con el discurso y con la política de austeridad e incluso con el consejo que les dio la presidenta Claudia Sheinbaum de no incurrir en ese tipo de actos que pudieran verse como un acto de dispende? Bueno, los legisladores y los hombres y mujeres públicos tenemos muy pocos espacios privados. Yo no soy delator y soy un hombre que tiene espacios privados. Prefiero yo no referirme a esos espacios privados porque son fuera del legislativo, no se usan recursos públicos y son simplemente invitaciones a las que quienes quisieron ir fuera. Puede ser, pero en términos de imagen no le inquieta que se pueda asociar como... No tengo otro comentario, no soy delator y me quedo, si me invita un amigo a su casa, no lo voy a delatar de quién estaba, qué tomamos, qué comimos. Se inscriben en la esfera privada que merece respeto, la privacidad, a pesar de que somos hombres públicos. Oiga, y sobre el tema de los desaparecidos, los manifestantes que estaban o están todavía aquí afuera, ellos dicen que se legisló con prisa, de alguna manera para dar la idea o dar la sensación de que el legislativo sí estaba haciendo algo, pero sin ir al fondo del asunto, sin resolver el problema. E incluso lo calificaron como un caballo de Troya, esa ley. ¿Qué le podría responder a los manifestantes? Que lo respetamos, que entiendo que este proceso se detuvo incluso muchos meses porque se llevaron a cabo mesas de trabajo en la Secretaría de Gobernación y entiendo que la mayoría o una gran mayoría de colectivos estuvo de acuerdo, pero que a ellos lo respetamos. ¿Y todavía se podría mejorar esa ley? Sí, siempre, las leyes son perfectibles, todas, y siempre hay posibilidades de mejorar cualquier ordenamiento jurídico en beneficio de la... Y bueno, por último, de mi parte, quería preguntarle a propósito de lo de Mexicana, que acaba de adquirir algunos aviones para fortalecerse. Dice un diputado del PAN que pues es un proyecto que al mismo tiempo opera con pérdidas, ¿no? De alguna manera con ponerle dinero bueno al malo, como se dice, ¿no? Entonces, ¿qué comentario podría hacer sobre este? Que a mí me parece que es una adquisición indispensable, conveniente, que refuerza una empresa de Estado mexicano.
y que Mexicana va a ser una institución o es una empresa del Estado que cada día va a crecer y se va a fortalecer. Yo confío mucho en que se hizo lo correcto la adquisición de Mexicana de Aviación para ponerla a funcionar en beneficio de los mexicanos y las mexicanas. Y la adquisición de aviones nuevos es un propósito correcto para la seguridad de quienes viajamos en esas líneas o quienes vamos a viajar por distintas razones en esas líneas aéreas ahora del pueblo mexicano. Gracias, Fernando. ¿Quién más? Siguiente pregunta, Fernando Damián, de Milenio. Buenas tardes, coordinador. Buen miércoles a todos. Tengo dos preguntas, claro, si me permite, las hago por separado. La primera de ellas, en Estados Unidos, Ovidio Guzmán, también previamente su hermano Joaquín, ha suscrito acuerdos de culpabilidad con las autoridades de justicia de ese país. Se entiende que a cambio, pues ellos proporcionarán información de actividades delictivas de las redes criminales en México. La pregunta que yo le hago es si personalidades connotadas de la Cuarta Transformación, funcionarios de gobierno, legisladores, tienen algo que preocuparse, algo que temer ante esas probables declaraciones de Ovidio y de Joaquín Guzmán. Habrá una audiencia, de hecho, de Ovidio el 9 de julio. Sí, no le hago al adivino de rancho. No lo sé si habrá repercusiones. Las autoridades de aquel país, con esta declaración de culpabilidad, seguramente tendrán la información y la darán a conocer. El que nada debe, nada teme. No habría ningún problema por ninguna persona que no esté involucrada. Insisto, no hay preocupación entre personalidades connotadas. Insisto, yo no tengo preocupación, ni creo que haya preocupación por decisiones que tome ese gobierno. De acuerdo. Sobre la agenda legislativa para el próximo periodo ordinario, me llama la atención que entre las prioridades que usted listó, no mencionó el tema de las 40 horas. ¿Qué pasa con ese tema? ¿Se va a seguir postergando indefinidamente? No, es que ya se había mencionado. Dentro del tema de las prioridades está el de las 40 horas. Pero como ya se ha mencionado, lo doy por descontado, porque ese es un compromiso que adquirimos para que gradualmente logremos ese propósito. Y a propósito de Estados Unidos, que la pregunta me hacía hace rato, anteriormente, también vi en imágenes en medios y leí lo del centro de detenciones. No, entonces me espero con Paco trae. Entonces, yo lo que quiero comentar, Fernando, es que las 40 horas es una prioridad con Morena. La vamos a sacar adelante. No, es gradual. Dijimos que la presidenta hizo un compromiso dentro de su sexenio gradual. Creamos a la presidenta que enviará la iniciativa, en todo caso, y que nosotros cumpliremos con nuestra responsabilidad. Adelante. Le damos la palabra a Francisco Rubio, del Financiero Televisión. Gran pacto. Gracias. Gracias, coordinador, todo un caballero. Diputados, ¿cómo están? Justamente sobre el tema de Estados Unidos. El día de ayer se difundieron efectivamente imágenes de un campo que tal pareciera que es campo de concentración, situado en una zona en donde hay caimanes, en donde un presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hace la recomendación que quien se quiera escapar de los caimanes, los cocodrilos, de la fauna, pues que corren zigzag y que al menos tienen unos segundos para poderse escapar. Y hasta el momento yo no he leído un posicionamiento del gobierno federal, ya sea Secretaría de Relaciones Exteriores, ya sea del embajador de México en los Estados Unidos. Sí, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un pronunciamiento sobre este tema
expresando su preocupación y expresando su posición de estar en contra de este tipo de medidas que afectan a muchos mexicanos que estén o no justa o injustamente detenidos. Los afecta. Este centro de detenciones de migrantes en Florida, que ayer visitaron al presidente Trump y otras autoridades, Paco, desde nuestro punto de vista, lo hacemos con respeto, pero no cumplen con los estándares de las convenciones internacionales, ni de la ONU, ni de derechos humanos de los migrantes. Ya esta cárcel, este centro de detenciones, está siendo conocido, lo vi en las redes, como el Alcatraz. Y bien, en efecto, Paco, por los caimanes que se presentan, la gente en Estados Unidos y los defensores de derechos humanos están diciendo que es el Alcatraz, Caimanes. Y es un foco de preocupación e incluso de miedo que ejerce terror para los migrantes y deberían estar todos preocupados por esto. Los organismos internacionales, Amnistía Internacional, defensores de la comunidad migrante, la ONU, la Corte Internacional de Justicia. El gobierno mexicano se ha pronunciado diplomáticamente sobre este asunto, ya la presidenta lo ha hecho. Hoy el Poder Legislativo, en voz nuestra, se pronuncia porque se revisen los estándares internacionales de esa prisión, ese centro de detención de migrantes. Aunque aclaro que bien, yo entiendo que el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de cualquier otro país son soberanos en su política interna, en su política carcelaria o en su política penitenciaria, y que puede aplicar medidas de restricción migratoria que considere pertinentes en esta potestad soberana. No se puede permitir que se violen los principios pro persona de los migrantes y las migrantes. Este es un principio de derecho internacional, Paco, que rebasa cualquier frontera. La convencionalidad de todo el mundo, que hoy no se puede permitir que flagrantemente se esté violando. Como legislador no puedo aceptarlo. Y avalo lo que la presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho y ha venido haciendo por la comunidad migrante en aquel país. Como doctor en Derecho, ¿se vale que se califique este centro como cárcel para gente que no ha cometido delitos? Su único delito es buscar oportunidades de vida. No, la denominación es indebida, no es cárcel. No es cárcel y ni siquiera centro de rehabilitación porque no hay comprobación de delitos. Ellos han dicho, me parece también debido, un centro de detenciones de la comunidad migrante, de los migrantes, que repito, sin tener un juicio previo, un debido proceso o una presunción de inocencia, están pagando reclusiones bárbaras que riñen con los estándares internacionales de los principios que protege el derecho internacional público. Y hace un rato platicaba con un amigo y me decía que si Marcelo Ebrard Casobón estuviera en la Secretaría de Relaciones Exteriores, tendría un papel más protagónico, más en defensa
de los intereses de los mexicanos, en este caso de los migrantes. Esa es una parte a manera de pregunta. Y la segunda parte, me he dado cuenta, creo que estoy equivocado, dígamelo usted, pero veo que usted no toca al embajador de México en Estados Unidos, ni tampoco toca al secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente. ¿Hay algún pacto, hay algún compromiso? Porque si no fuese por la presidenta Claudia Sheinbaum, no se tocaría, no se abordaría. Sí. No, lo que yo creo que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha tenido un desempeño siempre eficaz en sus cargos públicos. Lo hizo como secretario de Relaciones Exteriores o canciller y lo está haciendo como secretario de Economía. Y lo hace muy bien. Para mí, lo he dicho, no estoy mintiendo, desde mi punto de vista, los funcionarios más eficaces de la presidenta para mí, o de los más eficaces para no descalificar a los otros, son Marcelo Ebrard y Omar García Harfuch. Pero yo digo que Juan Ramón de la Fuente, que usted dice que no lo toco, sí lo toco. Me parece un funcionario respetable. Tiene una gran experiencia. Es un hombre tolerante, juicioso, prudente. Y estoy seguro que si su papel ha sido ese, es porque su jefa, la presidenta de México, le ha endilgado o le ha pedido que actúe de esa manera. Juan Ramón de la Fuente es un funcionario profesional, es un hombre probo, y seguramente él está haciendo las veces de defensor del país y de su soberanía en su estilo. Sobre el embajador de Estados Unidos en México, no lo conozco. De México en Esteban Unidos, Esteban Moctezuma. Esteban Moctezuma también es un buen funcionario. Y también le corresponde la misma calificación de mi parte, de que ellos hacen lo que la presidenta les encarga como funcionarios dependientes de la jefa de Estado. Los dos son buenos funcionarios. Conozco a Esteban Moctezuma hace muchos años y ha sido siempre un hombre capaz, talentoso. Y van a dar resultados y están dando resultados para mí. Gracias. Gracias, Paco. Siguiente pregunta, Felipe Barrera, de ABC Noticias. Felipe. Buenas tardes, diputado. Menciona usted que todavía no tienen ningún indicio de cómo pudiera venir la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de reforma electoral. La pregunta es, diputado, ¿había ya un proyecto del expresidente López Obrador en este sentido, donde hablaba en aquel tiempo de eliminar a los plurinominales, reducir las prerrogativas? Sí. Y también pues hablaba también de lo costoso que son las elecciones, ¿no? Aquí, aunado a esta misma pregunta, diputado, ¿en el presupuesto se contemplaría, porque ya la misma presidenta Sheinbaum habla de que le sale muy caro a los mexicanos en las elecciones, refiriéndose al del Poder Judicial, y si se contemplaría alguna reducción al presupuesto del INE para abaratar más estos procesos electorales, diputado? Sí, Felipe. Bueno, en efecto, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, envió un paquete de iniciativas, 20, si mal no recuerdo, el año retropróximo, de los cuales se excluyó la reforma electoral. No se incluyó en la discusión desde diciembre pasado, desde septiembre pasado. Pero sí se discutieron el resto, 18 de ellas.
Eran 18 reformas constitucionales. Esta de la reforma electoral sí hay un proyecto de modificación constitucional de aquel momento, que ya ahora jurídicamente, parlamentariamente, legislativamente ya no tienen ningún efecto. Quedó sin efecto, quedó desechado ese proyecto de modificación de reforma constitucional. Tendríamos que volver a plantearlo, si es que queremos retomarlo, o buscar otro mecanismo de presentación de iniciativas que modifiquen la Constitución en materia electoral. Eso es lo que estamos viendo y por eso consideramos que es una prioridad para el próximo periodo ordinario. 3 prioridades que les he dicho: 40 horas, jornada de trabajo de 40 horas, que sea progresiva y gradual; salud, sobre todo orientada a los jóvenes; y obviamente las reformas secundarias al Poder Judicial, dado que tendremos a partir del 1 de septiembre nuevos juzgadores en el país. Y en el tema del presupuesto, En el tema del presupuesto no podemos todavía precisar, porque precisamente necesitamos saber si las reformas prosperan y si éstas limitan o disminuyen el financiamiento a los partidos políticos y a los órganos electorales. Si la Constitución disminuye el recurso a los partidos políticos, por supuesto que el presupuesto tiene que disminuir esos recursos, porque es reflejo de lo que le ordena la Constitución al legislador hacer. director, ¿estaría usted de acuerdo en la reducción No, de legisladores? no, muy prematuro afirmar una reducción a órganos electorales o a partidos políticos. No podría decírselo. Mentiría si le diría un porcentaje. El número de diputados me refería al... Tampoco le podría decírselo, porque no hay ningún proyecto, ni esqueleto, ni borrador conforme al cual estemos trabajando. Partimos de cero. Y la idea mía, como coordinador de la mayoría, es que partamos de cero para que todos los grupos parlamentarios incorporemos temas y hagamos una modificación consensada a la Constitución y a la ley. Gracias, doctor. A usted, Felipe. Siguiente pregunta, Cecilia Hernández, de Línea Política. Cecilia. Gracias, coordinador. Buenas tardes a todos. Son 2 preguntas. La primera, si ustedes ya tienen fecha para que venga a estas instalaciones, a este lugar, el procurador Alejandro Gersmanero. No, Cecilia. Hoy es lo que estoy haciendo. Me voy a reunir o voy a conversar tanto con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, como con el fiscal. Voy a buscarlo para buscar fechas. La segunda pregunta va relacionada con lo que le cuestionó mi compañero Francisco Rubio. Su llamado es muy loable, va cargado de buenas intenciones. Sin embargo, sabemos que el presidente Donald Trump, del humor que se levanta, es como actúa. Usted dice que ojalá y los organismos internacionales vean, verifiquen que se respeten los derechos humanos de las personas que están ahí recluidas. Yo le pregunto, ¿qué se puede hacer o qué se espera la población que ya está ahí detenida si este presidente, que es muy intolerante, se hace lo que él dice? Eso yo creo que el futuro que ellos tienen es muy negativo, es muy gris. Sí. ¿Qué se espera? No, yo lo que creo que se puede hacer es el uso de la vía diplomática. No nos queda otra cosa, Cecilia. La utilización del derecho internacional público
el uso de la vía diplomática a través de nuestros consulados, embajadas y cancillería, y acudir a los organismos internacionales para poder exigir el respeto a los migrantes que no tienen causa para estar privados de su libertad en cárceles o en centros de detención sin el mínimo estándar internacional para tener privados de su libertad a tanta persona en estos Alcatraz Caimán. Sí, claro. Bueno. Una última pregunta por parte de Solangi de Revista Cámara. Gracias, diputado. Buenas tardes. Recientemente se anunció el nombramiento del doctor Gatell como representante de México ante la OMS. Distintos medios se han pronunciado, se le cuestionó a la presidenta en la mañanera hace unos días, e incluso ayer el Partido Acción Nacional se posicionó en contra. ¿A usted qué opinión le merece, diputado? Mire, yo no lo conozco. Pocas veces compartí con él en el Senado. Sin embargo, puedo decirle que para mí su desempeño fue aceptable. Pero el nombramiento que ha hecho la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, para participar en la OMC, debe de ser respetado. Si la presidenta tuvo la información y el conocimiento de a quién nombraba en ese importante lugar, yo respeto y avalo el nombramiento, aunque no es nuestra facultad la ratificación como Cámara de Diputados, como órgano político y como líder de la mayoría, avalo el nombramiento del doctor Gatell. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Aquí estoy, pendiente, lo que se ofrezcan. Sí, quizás me reúna con ellos, pero digo, no estoy muy seguro, pero voy a empezar a buscarlos entre mañana y pasado. Gracias a todos.